Continuamos con el libro Después del Reich, Crimen y Castigo en la posguerra alemana. Vamos a la zona de la Alta Austria. A ver si lo ponemos aquí, Austria, para situarnos un poco. Un poquito aquí en el mapa de Europa. Ya sabemos dónde está Austria. La Alta Austria. Cuando los americanos entraron en territorio austriaco, pudieron formarse una idea más completa de los campos nazis de la muerte. Durante los últimos meses de la guerra se había transportado también a judíos de Auschwitz y Gross-Rosen a Mauthausen en la Alta Austria. Un gran número de ellos murió o fue asesinado en el camino. Hasta entonces Mauthausen había sido un campo para delincuentes y presos políticos. Aquí hay una nota, dice: en 1939 había unos 3.000 prisioneros, algo menos de 1 millar eran verdes o delincuentes y 688 presos políticos. También había 930 asociales, 143 testigos de Jehová y 51 homosexuales. Bien, dice, y muchos austríacos hostiles al nazismo habían sido enviados allí, desde Dachau, exceptuando Stutthof, que siguió pudriéndose con el consentimiento de los rusos hasta el 9 de mayo. Mauthausen fue el último gran campo de concentración liberado. Su liberación se produjo el 5 de mayo con la entrada de tropas estadounidenses. La visión más atroz de Mauthausen fue la de la cantera de la muerte, donde perdieron la vida innumerables presos. La llamaban Wenner Graben por el nombre del Paseo de Viena, pues la piedra extraída de ella se empleaba para pavimentar las calles de la capital. A los americanos les esperaba un comité perfectamente formado compuesto por Hans von Becker del Frente Patriótico, los comunistas Ludwig Sowiecki y Hein Duermayer, que había combatido en España y fue luego jefe de la policía de Viena, Hans Marszalek de los checos vieneses, Bruno Smith, hijo del alcalde de la ciudad, y el antiguo ministro de Justicia, el barón Hammerstein Eckert. El campo de concentración había formado una vez más a los cuadros de la posterior vida política austríaca. El día 5 los americanos liberaron asimismo el campo de Gusen. Formaba parte del complejo más amplio de Mauthausen, que contaba con unos 50 campos satélites, incluido el de Ebense. El número de internos oscilaba entre los 8 y los 10.000, entre ellos unos 1.200 judíos alojados en unas instalaciones aparte. Un grupo, alrededor de 3.000 prisioneros, estaba formado por haraganes. Los americanos encontraron pruebas de que se había asesinado a internos mediante la utilización de gas. Cierto número de rusos, víctimas del tifus, habían sido encerrados en sus chozas, a cuyo interior se había arrojado luego latas de gas. La tercera gran conmoción para las fuerzas estadounidenses fue Hartheim, que había sido utilizado principalmente para exterminar a enfermos mentales. Algunas de las víctimas habían estado alojadas en Niederham, cerca de Linz. Linz está por aquí. A ver si se ve bien. Bueno, ahora mismo. Un momento. Aquí está, como se ve, Linz. Aquí en esta parte, para hacernos una idea, en la Alta Austria, como dice el de este. Bien. Bien, entonces, a ver, algunas de las víctimas habían estado alojadas en Niederham, cerca de Linz, pero los habían trasladado a Hartheim para asesinarlas. Los americanos redactaron un informe sobre las actividades llevadas a cabo en Hartheim y hallaron pruebas de que los pacientes mentales se enfrentaron a menudo a sus guardianes tras llegar al castillo y de que los nazis sufrieron lesiones leves a causa de los enfrentamientos. Ahora vamos al Tirol. Aquí tenemos al Tirol. Los aliados realizaron un descubrimiento espectacular, la localización de un puñado de Prominenten en el castillo de Itter, cerca de Kitzbühel. Allí habían sido recluidos, entre otros, los presidentes franceses Reynaud y Daladier, los generales Weygand y Gamelin, así como el dirigente sindical Leon Joux, Michael Clemenceau, hijo del estadista, la estrella del tenis Jan Borotra, el político y miembro de la resistencia coronel de la Roque,
y Madame Alfred Caillau, hermana de Charles de Gaulle. El piquete de la Luftwaffe que custodiaba a los franceses había huido ante la llegada de los aliados, pero se temía que algunos miembros locales de las SS causaran daño a los prisioneros o intentaran utilizarlos como moneda de canje para asegurarse una salida segura de Austria. El 5 de mayo el castillo fue atacado, de hecho, por una unidad de las SS que hizo saltar por los aires un tanque americano. Los prisioneros ayudaron a defender el edificio. Un austriaco, el comandante Hank, falleció en el ataque. Una de las liberaciones más extrañas se produjo en el Tirol meridional italiano desde 1919, pero cuya población era en gran parte de habla alemana. El 24 de abril, un camión, uno entre varios, salió del campo de concentración de Dachau con dirección a Múnich. En él iba el antiguo oficial de la Abwehr, el servicio de inteligencia militar alemán, y abogado múniches Joseph Oschem. Aquí hay una nota que dice literalmente Pepe el Boyero. De muchacho, Müller había cuidado las vacas de la granja de sus padres en Baviera. Müller observó a los demás apiñados en la parte trasera del camión. Había algunos húngaros, como el ex primer ministro Mikos Kalai, su ministro del Interior, el barón Peter Ponchel, el ministro holandés Dr. Van Dijk, el mariscal de campo griego Pagagos y su oficial de Estado Mayor, los generales alemanes Halder y Thomas, el expresidente del Banco del Reich Chand, el sobrino de Stalin Kokorin, el general Piotr Privalov y 8 oficiales de las Fuerzas Aéreas Británicas. Los camiones dejaron atrás Múnich y se dirigieron hacia el sur. Cruzaron la frontera austríaca cerca de Kufstein antes de continuar hacia Innsbruck y hasta el campo de concentración de Rosenheim, donde se hizo bajar a los prisioneros de los vehículos. En total, los camiones transportaban a 136 personas de 17 nacionalidades. Había 14 británicos, entre ellos un capitán apellidado Churchill, aunque sin parentesco con el Premier, y un tal Vadim Greenwich de la Oficina de Control de Pasaportes, es decir, del MI6, así como sus colegas del incidente de Venlo de 1939, Steven y Payne Best. Los rusos eran 5, entre los franceses se hallaba el ex primer ministro Leon Blum y su esposa, Gabrielle Piquet, obispo de Clermont-Ferrand, el príncipe Javier de Borbón-Parma y el escritor Joseph Joss. Entre los polacos había un tal Zamoyski. Los checos eran 4, los griegos aportaban a su mariscal de campo y nada menos que a 4 comandantes generales. Estaban también el ministro holandés y 6 daneses, un noruego, un sueco, un suizo, un letón y 4 italianos, incluido el partisano Garibaldi, descendiente del líder del Risorgimiento y su jefe de Estado Mayor, Ferrero. En el grupo húngaro se encontraban no solo el primer ministro, sino también el hijo del almirante Horthy y su secretaria. Los austríacos tenían el antiguo canciller Schuschnigg y su esposa, además del alcalde de Viena anterior al Anschluss, Smith, así como el escritor Konrad Pasmare. La delegación más numerosa provenía naturalmente de Alemania, el secretario de Estado Punter, el príncipe Felipe de Hesse, Halder y su esposa y el exgobernador militar de Bélgica, general von Falkenhausen, el pastor Martin Niemöller, el príncipe Federico Leopoldo de Prusia, Fabian von Slabrendorf y Fritz Thyssen. Otro grupo estaba compuesto por Sippen, es decir, parientes de los conjurados del 20 de julio. Varios Goerdeler, Stauffenberg, Hammerstein, Ludwig, Plettenberg y un Gisevius. Hans Berg había conseguido huir, junto con parientes de Jacob Kaiser y Sabermer y Fey Fircio Viroli, la hija de Ulrich von Hassel, ex embajador en Roma, que había sido ahorcado. Aquellos hombres y mujeres eran rehenes de las SS Prominenten, que serían ejecutados o canjeados a cambio de liberaciones cuando los aliados estrecharan el cerco sobre Alemania. En Rosenheim, los Prominenten austriacos se sintieron especialmente horrorizados al ver a guardias austriacos de la SS apalear sin piedad a miembros del movimiento tirolés de liberación. Los austriacos habían vivido en cautividad desde marzo de 1938. A Schuschnigg le resultaba difícil mantener el control de sí mismo, pero fue un placer volver a ver a Smith y encontrarse con los 2 santos del transporte, Niemöller y Piquet.
Después de 3 días en Rosenheim, los prisioneros fueron trasladados en autobuses al paso de Brennero. Integraban la guardia 30 hombres de la SS más o menos dóciles a las órdenes de Obersturmführer Stiller, además de otra veintena de tipos siniestros, fuertemente armados, capitaneados por el Andersturmführer Bader. Bader tenía órdenes de liquidar a los prisioneros. Müller era uno de los que iban a morir. Los hombres de la SS mostraron a Schüssning la lista en la que aparecían claramente escritos su nombre y el de su esposa. Los autobuses se adentraron en territorio italiano bajo una lluvia torrencial y cruzaron Bruneck y el Pusteral antes de detenerse a la entrada del pueblo de Niederdorf. Stiller permitió a algunos de los prisioneros ir con él al pueblo, donde Müller no tardó en encontrarse con un general de la Wehrmacht de uniforme completo. Esto suscitó en los prisioneros la esperanza de que los hombres de la SS respondieran ante un oficial superior, por lo que volvieron a recoger a Falkenhausen. Al fin y al cabo también era general. Entretanto Müller se puso a gritar: «Schüssning viene conmigo, Schüssning viene conmigo», a sabiendas de lo que los tiroleses del sur sentían afecto por el antiguo dirigente austriaco. El general tenía consigo pocos soldados, pero el coronel Bogislaw von Boning, uno de los prisioneros de honor, consiguió comunicarse con el general Heinrich von Bienhirdhoff en Bolzano. Cuando informó al comandante de la plaza de la presencia de los Prominenten, Vietinghoff envió soldados para protegerlos. Sin embargo, no se esperaba antes del amanecer y los hombres de Bader estaban sedientos de sangre. Los prisioneros llegaron a un hotel de la plaza del mercado donde la señora Hayes, directora del hotel Elephant de Briesen, los agasajó con Kaisersmarrn. Aquí hay una nota que dice: una tortilla troceada rellena de uvas, plato favorito del emperador Francisco José, de donde le viene el nombre. Y entre paréntesis pone: una gran amenaza después de lo que habían comido en los diversos campos de concentración. Bader, no obstante, no había bajado la guardia. Müller afuera. Sin embargo, el coronel von Boning, al que se le había permitido marchar al cautiverio con su pistola, desenfundó y apuntó con ella al hombre de la SS. Ich zable bis drei. Beide sind Sie in Leiche. Contaré hasta 3. A la de 2 será usted un cadáver. Los hombres de Bader captaron la intención. Para entonces, Sante Garibaldi había establecido contacto con los partisanos del lugar. Quisieron colgar a Stiller de una ventana del hotel, pero Müller los disuadió. A él, en cambio, lo hicieron miembro de su división trentina. Ello implicaba comer un trozo de carne cruda de águila, definitivamente menos sabrosa que los Kaisersmarrn. El domingo 30 de abril los prisioneros fueron rescatados finalmente por soldados de la Wehrmacht a las órdenes del capitán von Ambersleben. El 4 de mayo fueron liberados por los americanos, que los llevaron a su cuartel general de Caserta y de allí a Capri. Zonas en disputa. Turingia. Vamos a ver un momento. Que no sé qué ha pasado aquí. Bueno, como iba diciendo, zonas en disputa está Turingia, la tenemos aquí, para hacernos una idea de su situación en Alemania. Turingia. Bien. Vamos. Aunque en Yalta se había tomado otra decisión, Turingia fue liberada por fuerzas estadounidenses. Fue allí y no en Baviera donde se encontraron cara a cara con los horrores del Tercer Reich. No era ni mucho menos la primera vez que se habían enfrentado a pruebas de la barbarie nazi. Durante su avance a través de Alsacia habían pasado por el campo de concentración de Nathwiller, pero los nazis habían evacuado los edificios. Cuando los franceses lo liberaron en 1944 llevaba 2 meses vacío. En septiembre del 44 periodistas estadounidenses habían volado también a Lublin, en Polonia, donde se les habló de un almacén que contenía 800.000 zapatos, pero eso no los preparó para lo que iban a ver en la aletargada Turingia. Nordhausen-Dora fue el primer lugar donde toparon con víctimas judías que trabajaban en la fabricación del cohete V2. El campo era una de las muchas dependencias de Buchenwald. Entre los libertadores se hallaba un judío americano a quien le repelió
la visión de sus camaradas. Estas personas son algo distinto, escribió. Yo no soy uno de ellos. Había unos 12.000 viviendo en túneles, de los cuales morían a diario entre 40 y 75. Los americanos encontraron 3.000 cadáveres, así como 700 personas sujetas a la vida por un hilo. Muchos de los soldados sintieron náuseas. Los alemanes fueron desalojados de sus pisos. Aquí hay una nota, dice, no debía de quedar gran cosa de la localidad, pues los aliados la habían bombardeado sin tregua. Cuando la visité, a comienzos de la década de 1990, solo subsistía una estrecha franja de casas antiguas. Bueno, los alemanes fueron desalojados de sus pisos en aquella pequeña ciudad para permitir la instalación de clínicas y se echó mano de unos 2.000 habitantes de la localidad para que dieran sepultura a los muertos en largas zanjas. Pero Nordhausen fue un juego de niños comparado con Oderfrut. En este pueblo próximo a Gotha se encontraba otra dependencia del campo de concentración más famoso de Buchenwald. Se trataba de un campo de trabajo que alojaba a unos 10.000 esclavos. Uno de los libertadores fue el reportero de guerra norteamericano Meyer Levin. El primer indicio de que se había topado con un campo de concentración fue el hallazgo de unos individuos esqueléticos que marchaban hacia ellos por la carretera. Les dijeron que eran polacos y pidieron a los soldados que entraran en la localidad y rescataran a los internados en el campo. Hablaban de cuevas profundas y de escuadrones de la muerte. Los americanos temían un ataque y esperaron a que amaneciera. Cuando por fin llegaron al campo encontraron montones de cadáveres con uniformes listados. Cada uno de ellos tenía un orificio en el cráneo, señal inequívoca de que habían sido ejecutados de un solo tiro en la nuca. En otro lugar había una partida de cadáveres de prisioneros desnudos, planos y amarillos como tablas. Muchos soldados curtidos vomitaron al contemplar aquellas escenas, pero sobre todo al toparse con aquel olor nauseabundo. Los supervivientes apenas podían considerarse seres humanos, se comportaban como animales, se limitaban a agarrar la comida que se les ofrecía y sin ningún indicio de bondad o amistad salían corriendo con ella hacia algún rincón y arremetían contra cualquiera que se les acercase. Los nazis les habían arrebatado su posesión más preciosa, la dignidad. El 12 de abril, el campo recibió la visita de los 3 máximos comandantes del ejército, Eisenhower, Patton y Bradley. Este último recordaba, el olor a muerte nos envolvió antes de que atravesáramos el cercado. Les mostraron los cadáveres de 3.200 hombres desnudos y escuálidos. Patton sintió náuseas. Fue un mal presagio, el presidente Roosevelt murió aquel mismo día. Patton le espetó a un ayudante, ¿todavía tenéis problemas para odiarlos? Eisenhower ordenó a todas las unidades que no... Un momento. Bueno, el que dijo la frase fue Patton, sí, vale. Eisenhower ordenó a todas las unidades que no se hallasen en la línea del frente que visitara Ohrdruf. Se nos ha dicho que los soldados de Estados Unidos no saben por quién combaten. Ahora al menos sabrán contra quién lo hacen. Ohrdruf sirvió para establecer una norma de actuación y confirmar un trato sin miramientos para todos los alemanes. Weimar, la ciudad más famosa de aquella región de colinas, fue tomada el día 12. Buchenwald se hallaba tan cerca de Weimar que sus viejos árboles habían sido visitados por Goethe en sus paseos diarios, pero los habitantes de la ciudad insistían en su desconocimiento y de lo que ocurría tras el alambre de espino. Esto era verdad hasta cierto punto, pues en los alrededores de la localidad se utilizaban prisioneros para realizar labores de ínfima categoría y algunos de ellos habían trabajado en la construcción de la nueva plaza Adolf Hitler, entre la ciudad antigua y la estación ferroviaria, donde a menudo hallaron la muerte, y aunque no tuvieran un conocimiento claro del alcance de la brutalidad, sabían perfectamente que los prisioneros eran objeto de abusos y malos tratos. Buchenwald vivió su época más moderada en los primeros años de la década de 1940. Los judíos fueron enviados al este y los internos, en especial los verdes o delincuentes, solían cuidar de sí mismos. El comandante Koch resultó ser un hombre corrupto y fue ejecutado por los nazis. Su mujer era la tristemente famosa Ilse, la bestia de Buchenwald. A Saul Padower le mostraron la famosa colección de pantallas de lámparas y trofeos confeccionados con piel y órganos humanos, reunida supuestamente por Ilse Koch. También vio un fichero en el que aparecían debidamente registradas las causas de defunción. Todas las víctimas morían de 2 afecciones, cardiopatía o neumonía. El lugar funcionaba como centro de distribución de mano de obra y muchos prisioneros franceses y belgas fueron llevados allí. Los casos más lamentables eran encerrados en el campo pequeño, donde se les dejaba morir en su propia mugre. En los últimos 10 meses el campo se había llenado con unos 20.000 internos procedentes del este, lo que elevó la cifra de internos a 45 o 50.000. Otros 20.000 fueron transferidos a otros campos como Flossenburg.
de Reichstag y Dachau. Entre tanto, los prisioneros comunistas conspiraron para adueñarse de las instalaciones. Poco antes de que llegaran los americanos se había dado orden de matar a los prisioneros, pero Himmler no había conseguido sacarlos de allí. Todavía esperaba utilizar a los judíos para salvar su propia piel. Al parecer, Hitler había ordenado a Himmler acabar con la vida de todos los presos en Alemania, y un cúmulo de pruebas demostraba que algunos de sus hombres se habían tomado en serio aquellas órdenes. Los prisioneros que Hitler no consiguió matar huyeron del campo tras la liberación y se lanzaron al saqueo de Weimar. Hitler se enfureció al enterarse de aquello y renovó las órdenes de acabar con todos los internados en campos de concentración. Era el principio del fin de las relaciones de Hitler con su jefe de la SS. Algunos dirigentes de aquella sublevación a pequeña escala vagaban por la zona cuando llegaron los americanos el 11 de abril. Padower trató con desprecio a los comunistas alemanes. No eran auténticos prisioneros, pues formaban la aristocracia del campo y miraban a los demás por encima del hombro. Su condición de alemanes les había hecho acreedores de ciertos privilegios por parte de la SS. Algunos prisioneros habían clavado a varios guardias en el suelo con estacas. Unos 80 fueron masacrados, a veces con la ayuda y el estímulo de los soldados americanos, que a tenor de un informe no movieron un dedo mientras un prisionero golpeó hasta la muerte a un soldado alemán con un palo de más de 1 metro de largo. Los aliados no se dieron prisa en liberar al campo pequeño. El hedor era atroz. Cuando por fin se decidieron a hacerlo, encontraron a varios niños, incluido uno de 3 años. Los internos fallecían en grandes cantidades incluso después de que los americanos comenzasen a alimentarlos. Los libertadores aprendieron que solo eran capaces de actuar si reprimían todas sus emociones. El 16 de abril, George Patton resolvió que los habitantes de Weimar debían conocer lo que había estado sucediendo en Etzberg. Sus hombres obligaron a unos 1000 ciudadanos a formar en la Paulistranz y los llevaron andando hasta el campo de concentración, a 1 kilómetro de distancia. Entre ellos se encontraban algunos peces gordos nazis de la ciudad. Los americanos portaban cámaras para filmar sus reacciones, querían conseguir todo el efecto propagandístico posible, y las noticias de la inspección del lugar se difundieron hasta Viena. De camino al campo abundaron las conversaciones entretenidas, en particular entre mujeres y chicas, vestidas con sus mejores galas. No daban muestras de saber con qué iban a encontrarse. Su buen humor se desvaneció en cuanto vieron los montones de cuerpos cubiertos de cal viva. Las mujeres comenzaron a sollozar y a desmayarse. Los hombres se tapaban la cara y volvían la cabeza. Muchos se apiñaban en busca de consuelo. El escritor húngaro Imre Kertész fue uno de los internos que se habían salvado de la orden de Hitler de asesinar a los últimos habitantes del campo de concentración. Kertész, que entonces tenía 15 años, recuerda la escena. Los americanos le habían dado goma de mascar, a la que daba vueltas entre sus mandíbulas mientras miraba perezosamente desde las cabañas de aislamiento de los enfermos de tifus hacia las fosas comunes, camino a abierta distancia. De las fosas comunes abiertas a cierta distancia. De pronto se percató de aquella sociedad de señoras y caballeros. El viento agitaba los abrigos. Había vistosos sombreros de señora y trajes negros. Detrás del grupo aparecían unos pocos uniformes americanos. Llegaron a la fosa común y enmudecieron, congregándose lentamente en torno al hoyo. Los caballeros se quitaron el sombrero uno tras otro, se sacaron pañuelos, uno o 2 minutos de calma muda, y luego la vida volvió a aquel aturdido retrato de grupo. Las cabezas se volvieron hacia los oficiales americanos. La gente levantaba los brazos y los extendía a la altura de los hombros, para dejarlos caer a continuación hasta los muslos y volver a levantarlos. Movían repetidamente la cabeza en ademán de negación. No sabían nada de todo aquello, nadie sabía nada. El mensaje transmitido aquel domingo en la iglesia durante la homilía pronunciada por el superintendente Kuda fue que los ciudadanos de Weimar no sabían nada. Era la iglesia donde en otros tiempos había oficiado el filósofo ilustrado Herder y de la que Goethe y Schiller habían sido feligreses en el pasado. En Buchenwald han salido a la luz sucesos sobre los que nosotros no sabíamos absolutamente nada hasta ahora. Por tanto, debemos confesar ante Dios que no hemos desempeñado ningún cometido en esta atrocidad. El 1 de mayo los americanos nombraron alcalde a Brieffer, uno de los supervivientes de Buchenwald. Sajonia. Sajonia lo tenemos aquí ya en el mapa.
A medida que iban avanzando, las tropas estadounidenses encontraban pruebas crecientes de la existencia de bandas de desplazados que aterrorizaban el país en ausencia de representantes de la ley nazis. En Brunswick había muchas mujeres tentadoras que esperaban a Padower para llevárselo a sus guaridas. «Vivo sola, ¿te gustaría hacerme una visita?» Mecklemburgo fue tomado en un primer momento por los aliados occidentales. Lo mismo que la Baja Sajonia. Fueron los americanos quienes cruzaron las montañas del Harz y se apoderaron de las ruinas de Halberstadt y de Magdeburgo, reducidas recientemente a cenizas por las fuerzas aéreas inglesas y estadounidenses. En Magdeburgo, Padower y sus hombres mantuvieron una curiosa conversación con un chico de 10 años que iba en un patinete. El muchacho les explicó que su madre era maestra y que su padre había caído en Rusia. Padower inició su habitual interrogatorio bromeando, pero es probable que se sintiera sorprendido por la respuesta a su pregunta. «¿Qué piensas del Führer?» Pues el chico le dijo: «Del Führer kann mir den Arsch lecken». El Führer me puede chupar el culo. Los americanos supusieron que no era consciente de qué habían sido ellos y los ingleses quienes habían arrasado su ciudad. Pero el muchacho tenía preparada una respuesta. «El Führer os obligó a hacerlo y está alargando la guerra cuando todo el mundo sabe que la situación es desesperada». Luego les dijo que quería ir a Estados Unidos y alistarse a la Luftwaffe americana. Después volvería y bombardearía Alemania. Ellos le preguntaron por qué quería bombardear su patria. «Oh, en ese momento serán los rusos quienes estén aquí». Los habitantes de Henrode dispusieron de varios días para estudiar de cerca a los americanos. Cuando los rusos llegaron, en el mes de julio, compararon el ejército rojo con los negros de Estados Unidos. Estos se mostraban menos como vencedores y más como compañeros en el padecimiento de agresiones y humillaciones. Las tropas estadounidenses descubrieron nuevas pruebas de las órdenes impartidas por Hitler en el último suspiro para exterminar a los internos en los campos de concentración y a quienes trabajaban en ellos como esclavos. En Gardelegen habían encerrado a los hombres en un establo al que habían prendido fuego. En Volksbus, donde se hallaba la gran fábrica de la Volkswagen, los prisioneros lograron liberarse en el último momento y se habían hecho con armas de sus guardianes. Algunos murieron tras comer harina cruda, impulsados por la desesperación. Otros habían saqueado una destilería de vermut y habían pillado una borrachera monumental. Pesaban tan poco y estaban tan débiles que cuando disparaban sus armas caían de espaldas. Aun así consiguieron matar a varios civiles alemanes, incluido un alcalde. En Tecla, un suburbio de Leipzig, se había producido otro baño de sangre. El lugar había sido un campo de trabajo para prisioneros políticos. En el momento de marcharse, los SS mataron a tiros e incineraron a los hombres, algunos de los cuales fueron quemados vivos. Se produjeron los casos habituales de violencia contra los habitantes del lugar, pero en Tecla los alemanes se prestaron a colaborar y demostraron sentirse horrorizados por la masacre. Según el testimonio de un soldado estadounidense, 99 de cada 100 alemanes parecen respirar como nosotros, reaccionar ante las mismas emociones y ser perfectamente humanos y sensibles. Marian Gunther trabajaba como maestra en Penich, cerca de Chemnitz, junto a la frontera checa, cuando aquella pequeña ciudad fue tomada por las fuerzas aliadas el 15 de abril. Las tropas de Estados Unidos hallaron también allí un campo de concentración atestado de famélicas judías húngaras e impusieron de inmediato un toque de queda. Polacos y rusos sometidos a trabajo forzado recorrían las calles entregándose a una furia incontrolada. Un mes más tarde, Marian Gunther pudo continuar su diario. Sus ilusiones habían quedado hechas añicos. Dice: «No quiero ni creer las monstruosidades de las que hemos oído hablar acerca de los campos de concentración. Las atrocidades son mucho peores de lo que habían imaginado. ¿Quién pudo haber planeado esos actos demoníacos? Y ahora las espantosas historias que nos llegan de Bohemia. Los horrores comenzaron el 8 de mayo al concluir la guerra. Toda una nación se ha vuelto loca y homicida. La gente asesina a mujeres inocentes. Asesina a niños. Se puede ver el terror en los rostros de los refugiados. Antes de llegar a Sajonia había trabajado en la escuela de Gerlauken, un pueblo excepcionalmente tranquilo de Prusia Oriental del que salió ante el avance ruso. Poco a poco, según le llegaba alguna que otra carta, fue enterándose del destino de sus alumnos y compañeros. Christel Beckmann, de 15 años, había logrado llegar hasta Danzig recorriendo la Nennung helada y marchando luego a pie a través de Pomerania hasta Mecklemburgo, donde ella y su familia creyeron hallar una relativa seguridad. Luego, el 3 de mayo, llegaron los rusos. La muchacha escribió: «Durante 4 semanas nos cobijamos en el pajar y allí nos quedamos. Teníamos un aspecto horrible. La cara de
de Erta estaba cubierta de escaras. Por la noche oíamos los gritos y gemidos de las mujeres del pueblo. Ningún hombre podía proteger a su esposa, pues de haberlo intentado lo habrían apaleado hasta dejarlo medio muerto, y las mujeres tenían que obedecer, pues las amenazaban a punta de fusil. Casi nos volvemos locas. Ahora vamos a Mecklemburgo. Bien, ahí lo tenemos. Aquí. Para hacernos una idea. Bien. Y Tisa, la hermana de Fritz Dietloff von der Schulenburg, fue liberada también por los americanos. Estaba viviendo en Mecklemburgo, en la gran casa solárica de su primer marido, junto con otros 120 refugiados. El ejército alemán quería también la casa para alojar a los soldados que retrocedían ante el avance ruso. Durante varios días estuvo en el aire si sus libertadores serían los americanos o los rusos. Luego aparecieron 6 jeeps estadounidenses. Éramos libres pero no exentos de preocupaciones. Las zonas rurales fueron invadidas por oleadas de prisioneros de guerra, liberados y trabajadores polacos. Irrumpían en las granjas y casas de campo, se entregaban a la rapiña, apaleaban a los dueños y los expulsaban. La zona rusa comenzaba a solo 8 kilómetros de distancia. A veces nos hacían visitas breves, rodeaban y saqueaban a su paso, como si los polacos y los rusos no fueran suficientes. Tisa fue amenazada por los alemanes, que permanecían en la finca, que consideraban una vergüenza que confraternizaran con franceses sometidos hasta entonces a trabajos forzados. Los americanos pasaron también por el campo de tránsito de Bob-Berlin, cerca del palacio del Gran Duque, en Ludwigslut. Judíos, polacos, húngaros, rusos y europeos occidentales habían acabado allí después de ser trasladados desde sus campos de concentración originales. Nadie los había alimentado y se dieron casos de canibalismo. Era difícil que los soldados pudieran haberles ayudado dándoles caramelos, pero se pensó en ello. El comandante estadounidense aplicó la norma habitual de responsabilizar a los habitantes de la localidad. Todos los ciudadanos de Ludwigsburg de más de 10 años tuvieron que ir a ver a los muertos. Las fotografías muestran zanjas llenas de cadáveres que se extendían a lo largo y a lo ancho ante las puertas del palacio. Los estadounidenses dieron paso a los británicos. Tisa no tardó en oír rumores de que se iban a reajustar las zonas y que los rusos ocuparían la de Mecklemburgo, donde ella residía. Una vez que tuvo confirmación de la noticia, enganchó un carromato, un antiguo furgón de comunicaciones del ejército, y se aprestó a huir. Cierto día recibió la visita de un oficial polaco que llegó con un ramo de rosas. Quería darle las gracias por la manera como había tratado a los polacos y a otros prisioneros. Pero márchese, están llegando los rusos. Tisa no necesitó más estímulos. En cuanto recibió los documentos apropiados, condujo su caravana hasta Lübeck, en la zona británica. Mecklemburgo Oriental había sido tomado por los rusos. En Karwitz y Feldberg, donde vivía la familia del escritor Rudolf Dietzen, Hans Fallada, los Honoratioren, la élite de la localidad, se había suicidado. El farmacéutico mató antes a sus hijos. Hubo violaciones de las que no se libró Suse, la esposa de Dietzen. En septiembre, Ursula von Kardorf encontró por fin a su madre. Ina, de quien se habían tenido noticias por última vez en su finca de Bollendorf, en Mecklemburgo. Había llegado a Berlín relatando las historias habituales. Ella y su marido, el pintor Konrad von Kardorf, eran ancianos y no estaban preparados para huir ante el avance ruso. Konrad falleció en marzo y se libró de la amarga experiencia que padeció el resto de su familia. Habían vivido con modestia, habían sacrificado unos pocos animales y bebido unas pocas botellas de la colección de vinos que guardaban en la bodega, y habían despreciado a quienes se habían marchado a toda prisa. Los Kardorf se quedaron incluso tras la caída de Stettin. Esperaban ser conquistados por los ingleses, unos tipos caballerosos y una especie de primos. Largas hileras de refugiados de Prusia Oriental
y Pomerania pasaron por delante de sus puertas, pero a pesar de los ruegos de sus parientes, ellos no se movieron. Luego, una mañana de mayo, los cosacos aparecieron en el horizonte. Llegaron en masa con tanques en motocicletas, a pie o a caballo, e incluso en trineos, tirados por reatas de 4 perros. Irrumpieron en la bodega de vinos preservada con tanta prudencia y luego comenzó la destrucción de muebles y cuadros. La tía May y el tío Willy se suicidaron. Según le dijo May a Ina, los Kardoff han tenido su casa ahí desde hace 500 años. ¿Qué podríamos hacer en otro lugar? Pienso que Dios se apiadará de nosotros. Egon, tío de Úrsula, antiguo comandante de un regimiento de caballería, vio los cadáveres en el bosque y fue a casa de Ina. Tengo que dejarte, no puedo soportar una vida así, temo a la muerte. Marchó hasta la tumba de sus padres en el bosque, donde había sido enterrado también el padre de Úrsula, e ingirió un veneno. La madre de Úrsula se había quedado sola, metió algunas cosas en una mochila y echó a andar. En los pueblos de la comarca se repetía la misma escena: soldados borrachos, aristócratas muertos. Una mujer había matado ella sola a tiros a 15 miembros de su familia. Se había suicidado arrojándose al agua. A Ina von Kardoff le robaron el reloj junto con sus últimas pertenencias. Unos artesanos y la esposa de un pastor le dieron alojamiento hasta que se le ordenó marchar de nuevo. Llegó a Gustroff y encontró una habitación abuhardillada en casa de la mujer de un panadero. Pintó cuadros e impartió lecciones de dibujo, cosió e hizo labores de bordado. Estaba rodeada de enfermos y moribundos y de todo tipo de dolencias. Por la noche se practicaban registros domiciliarios y podía oír los gritos de las mujeres seguidos de disparos. Los domingos el pastor leía en la iglesia largas listas de muertos. Ina habló también a Úrsula de rusos buenos y generosos que daban cosas a la gente. Algunos incluso iban a la iglesia. Los Werwolf. La resistencia clandestina a la ocupación se agotó enseguida o no consiguió materializarse en absoluto. Los Werwolf, constituidos en octubre del 44, para hacer la vida imposible a los aliados, realizaron alguna que otra acción cobarde, como el asesinato de Frank Oppenhoff, el alcalde de Aquisgrán nombrado por los norteamericanos, perpetrado en marzo del 45. A raíz de aquel hecho se desvanecieron. La muerte de Oppenhoff sigue siendo un acto controvertido. Goebbels se sintió complacido, como es natural, y calificó de partisanos a quienes la habían ejecutado. Pero el dato de que no tuviera un conocimiento previo daría a entender que el alcalde no fue asesinado por órdenes directas de Berlín. Otra versión apunta que murió en un ajuste de cuentas de significado puramente local. No obstante, es posible que quienes lo perpetraron fueran miembros de un comando asesino de las SS y no de la Werwolf. En Austria, Franz Ferrer había recibido el encargo de entrenar a los Werwolf en la localidad de Wenner, Neustadt, pero cuando las tropas extranjeras cruzaron la frontera austriaca, el Gauleiter E.I. Gruber dio órdenes de interrumpir la instrucción y no atacar a las fuerzas estadounidenses. La OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, llegó a la conclusión de que en julio del 45 no quedaban ya en Austria células activas de Werwolf. El dramaturgo Karl Zuckmayer afirmó que el espíritu de los Werwolf se había derrumbado al mismo tiempo que Alemania, sin dejar ningún rastro. Lo cierto es que a comienzos de julio del 45, el general estadounidense Lucius Clay no pudo encontrar signos de que se estuviera intentando formar un movimiento nazi clandestino. Hubo, no obstante, algunos incidentes muy aislados. En Glowitz, en Pomerania, un guarda forestal apellidado Drambus, un nazi fanático, se retiró a los bosques, donde se construyó una cabaña y planeó reclutar a otras personas en su lucha contra los conquistadores. Nadie le escuchó y más tarde los rusos dieron con él y lo abatieron a tiros. Murió poco después en Stock a causa de las heridas recibidas. Goebbels había armado mucha bulla hablando de la resistencia alemana y en un mayo hubo cierto nerviosismo a causa de los Werwolf, aprovechando por los rusos como excusa para masacrar a algunos jóvenes con los que se topaban. Los checos se mostraron aún menos considerados que los rusos. El doctor E. Siegel oyó hablar de la llegada de la pequeña fortaleza de Dresden, la actual Terezin en la República Checa, de 21 hombres acusados de pertenecer a los Werwolf. Fueron conducidos al paredón. Durante la noche el doctor escuchó los habituales gritos y estallidos de látigos. Más tarde oyó decir que unos prisioneros habían limpiado la puerta de acceso de sangre, sesos, dientes y pelo y habían tenido que esparcir arena nueva.
Los hombres fueron registrados oficialmente como muertos en el momento de llegar. La acusación de pertenecer a los werewolf podía sellar el destino de una persona, y debieron de darse muchos casos en que algunos individuos procuraron vengarse de esa manera. En la localidad de Dahliendorf, en Mecklemburgo, en la SBZ, zona de ocupación soviética, Paul Schroeder, de 26 años, había salido de un campo de concentración en el que portaba el triángulo verde de delincuente, pero no tardó en modificar su historial para hacerse pasar por un ex miembro del Partido Comunista. Contó a las autoridades que una tal señora Westphal, propietaria de una finca del pueblo, así como dos hombres llamados Holz y Redike, eran werewolf. Los tres fueron fusilados el 2 de julio del 45. Cuando se supo que Schroeder había mentido, lo fusilaron también a él. Al principio, cuando los soldados curtidos en la batalla veían a los miembros más enclenques de los ejércitos aliados e imaginaban lo fácil que sería imponerse a ellos, se produjeron algunos actos de bravuconería. Sin embargo, en general, los soldados aliados constituían más bien un peligro para sí mismos, según descubrió el escritor James Stern, un inglés con uniforme de Estados Unidos, cuando el azar le llevó a toparse con un cementerio americano al volver de Bamberga a su domicilio de Nuremberg en el verano del 45. Hacía 2 meses que había concluido la guerra, pero el encargado del cementerio le contó que seguían llegando cadáveres a una media de 13 diarios. Stern no podía dar crédito a sus palabras, pero al parecer la causa principal eran las borracheras y la imprudencia en la conducción, además de los suicidios. Osamentas ilustres. La llegada de los aliados y del Ejército Rojo en particular marcó el inicio de varios desplazamientos extravagantes. El traslado de osamentas de antiguos panteones para evitar su profanación. Los primeros en emprender el viaje fueron restos mortales de fechas relativamente recientes, los de Hindenburgo y su esposa, sepultados en el monumento de Tannenberg en 1934. Aquí hay una nota que dice: el monumento fue construido en 1927 para conmemorar la victoria alemana sobre los rusos en 1914, aunque en realidad se había producido en otro lugar, para compensar la rotunda derrota infligida a los caballeros teutónicos por los polacos en 1410. Se consideró que el triunfo se había obtenido en Tannenberg. El ejército alemán en retirada exhumó el cadáver de Hindenburg en enero del 45 e hizo volar el monumento por los aires antes de marcharse. Los cadáveres fueron transportados a través del Báltico a bordo del crucero Emden. Una vez desembarcados, los restos de los Hindenburg fueron trasladados a Potsdam y depositados en la reserva de caza cercana al cuartel general Kurfürst de la Luftwaffe. Allí se unieron a los de los refugiados regios que habían sido exhumados del panteón de la iglesia de la guarnición, Federico el Grande y su austero padre, Federico Guillermo I, sacados de la cripta una noche de febrero a la luz de unas velas. Al mismo tiempo, unos oficiales de la Wehrmacht habían retirado todos los estándares capturados. La iglesia de la guarnición fue destruida el 14 de abril del 45 y los restos mortales eludieron por tanto al bombardeo y la posterior tormenta de fuego. En el momento de la incursión aérea de los aliados, los Hindenburg, Federico Guillermo y Federico el Grande habían salido ya de Potsdam. Aquí hay una nota: dice: Hindenburg y su esposa salieron definitivamente. Federico Guillermo y su hijo regresaron después de mucha polémica en 1991. Como los restos de la iglesia de la guarnición habían sido dinamitados en la década de los 60, Federico Guillermo fue sepultado de nuevo en la Friedrichskirche. Federico el Grande logró satisfacer finalmente su primer deseo y fue enterrado en la terraza de Sanssouci, cerca de sus perros. Bien, el domingo 11 de marzo, el capitán Wilfried Segebarth recibió órdenes de trasladarlos a una mina de sal de Turingia, junto con los estandartes y demás objetos preciosos asociados al hijo más famoso de Prusia. Instrumentos musicales, tapices y la biblioteca de Federico el Grande. Al final de la tarde del día 13, el transporte había llegado a Pertentor, en Turingia. Los ataúdes fueron depositados en la mina y ocultados detrás de bloques de sal. Todos los que habían participado en la acción juraron guardar el secreto. El 27 de abril, soldados americanos llegaron a la mina y hallaron los ataúdes.
Al dejar Turingia en función de las decisiones fijadas en Yalta y como preparación para el encuentro de Potsdam, se llevaron consigo los cadáveres y los transportaron a la ciudad universitaria de Marburgo, donde en un primer momento fueron instalados en la bodega del castillo antes de trasladarlos al sótano del archivo municipal. El 21 de agosto del 46, los cuerpos de los reyes recibieron nueva sepultura en secreto en la iglesia de Santa Isabel de Marburgo. Los de los Hindenburg se unieron a ellos pocos días después. El pastor accedió a alojar los cadáveres presionado por los americanos y por Oskar von Hindenburg, hijo del presidente que había estado al mando de los campos de prisioneros de guerra durante la contienda y tras comparecer ante un tribunal como criminal de guerra, había quedado en libertad con una multa. El día 21 los cuerpos reales recibieron finalmente sepultura en nichos de la iglesia en presencia del príncipe Luis Fernando de Prusia, el hijo superviviente de más edad del príncipe heredero y de su esposa, la princesa Kira. Aquí hay una nota, dice: los dos monarcas fueron trasladados una vez más en 1952. Su destino fue el castillo de los Sondershausen, cerca de Heisenheim, en Württemberg. Fue allí donde el ataúd de Federico el Grande se desbarató y hubo que hacer uno nuevo. Dice: Federico el Grande había sido objeto de un hurto en algún punto del viaje. Su orden del Águila Negra había sido sustraída, probablemente por un soldado de las tropas estadounidenses. Aún hoy se puede ver dónde se hallaba por el retazo de azul Prusia en forma de estrella que mantiene su color puro sobre la desvaída guerrera del uniforme. Aquí hay otra nota, dice: información obtenida del príncipe Guillermo de Hohenzollern, Sinarigen, el 14 de mayo del 96. El príncipe dijo al autor que se había percatado del robo en 1952 con motivo del cambio de ataúd.